Sí, ahí está Pablo. Hola, Pablo. Sí, ahí está. Hola, hola a todas y todos. No sé en cuál Ahí está, cuadradito de pantalla estoy. Hola, Pablo. Saludo con las dos manos. Yo sigo sin verlo, ¿eh? Ay, Tere, recién saludó. Hola, Vivi, ¿cómo andás? Tere, puede ser que esté en la otra pantalla, porque a veces se ponen dos pantallas. A la derecha, a la mitad de la pantalla, Teresa, tenés una flechita azul, flechita blanca con palito azul. Ahí toca y vas a la otra pantalla, ¿sí? Como otra página sería. Claro. ¿Ves al medio de la pantalla una Ya la vi. flechita? Sí, ya la vi, ya la vi. Ahora espera que busque a Pablo. Hola, Pablo. Bueno, chicos, chicas, chiques, ¿les parece que nos ordenemos un poquito para el Zoom? Preguntas para Martín y Pablo o adhesiones, las pueden mandar por el chat. Cuando empiecen, los voy a silenciar a todos. Martín y Pablo se van a desilenciar cuando les toque hablar y para que sea un poco más ordenado y no sea muy... No hablen todos a la vez. ¿Qué les parece? Está bien. Muy bien, Lali. ¿Y cuarto largamos? ¿Les parece? Esperamos 4 minutos más. Dale. Dale. Ahí mientras esperamos, perdón que tome la palabra, tal vez ahí van a decirlo, pero yo me adelanto igual. Hoy hubiese cumplido 100 años. 100 años, Pepa. mi querida Pepa de Tal Novia. cual. Grande, Pepa. Pepa siempre presente. Abrazo Sí. gigante para la familia. Hermosa la foto que pusiste, Germán, en el Face. Tengo muchas con Pepa cuando salíamos a fumarnos un cigarrito ahí en el Qué fondo de la raro, casa. claro. Un montón de fotos. Claro. Y Miguel Ángel Estrella cumplió ayer 85. Ah, opa. De Francia. Nosotros le mandamos felicitaciones por los 80 y cumplía 85. Pero dice la hija que se saca la edad. Es coqueto. Me va a estar ayudando Rosario con las preguntas del chat y las adhesiones. Así que manden todo por ahí que después las va a leer. Mañana tenés la señorita. Este señor. No, Lorena no. Rubén, Carlos, Ana. Ya somos 54 personas, según dice aquí, ¿verdad? Sí, ya podemos, ya empezamos enseguida. Bueno. Buenas. Hola, Negri, ¿cómo estás? Hola, Negra. ¿Cómo están? ¿Cómo están todas, todos? Besitos. Bien. ¿Cómo te va, Negri? Bien, qué lindo verlos, verlas. Martín, vos estás estudiando filosofía ahora. Qué ganas, ¿eh? Sí, bueno, disfruto. Claro, Claro. por eso. Sí. Qué bueno. Era hora de pensar. No, con todo lo que pensaste ya. Bueno, ¿querés que empecemos, Tere? Porque por ahora Dale, no se agregó nadie dale. más. Dale. Cerremos. Ya empezamos. Justo apareció alguien. Bueno, igual voy a ir admitiendo. Igual pueden ir ingresando, ¿no? Sí, yo lo que voy a hacer va a ser silenciar para que no entren ruidos cuando estén los expositores hablando. Así que no hablen más. Ya está. Todos silenciados. Bueno, ¿con quién empezamos, Tere? ¿Cómo? Uy, siguen entrando.
No, desmuteate, Tere. Es silenciado. No, yo digo, lo que a ustedes les parezca, ¿te parece que sea primero Johnton en general o vos en particular con la asociación? ¿Qué te parece, Martín? A mí me da lo mismo, si querés, Pablo, empezar así en general, Dale. y yo como hablo más de lo que fue el juicio en relación a Mansión Seré y toda la zona, la subzona 16. Dale. Bueno, vamos a presentarlo, aunque no necesita presentación porque ya lo conocemos, a Pablo Yonto. Él es abogado en causas de lesa humanidad desde 1984, primero en el 6, luego en forma particular, representando a 360 familias de desaparecidos y sobrevivientes del terrorismo de Estado. Actúa en las causas de Campo de Mayo, ESMA, ABO, Contraofensiva Montonera, Pozos de Banfield y Quilmes, Puente 12, Vesubio y La Tablada. Periodista desde 1978 y exdelegado sindical de los y las trabajadores y trabajadoras del diario Clarín. Autor de los libros La Noble Ernestina, El Juicio que no se vio, La Vergüenza de Todos, entre otros. Bueno, un aplauso para Pablo. Todo tuyo, Pablo. Bueno, primero desearles un enorme abrazo, transmitirles un enorme abrazo de feliz cumpleaños y por supuesto muy, muy contento y orgulloso de estar en esta mesa de compañeras y compañeros. Y desde ya que el reconocimiento por parte de todas y todos a quienes les comenté la actividad de hoy, porque ustedes son parte de las columnas centrales que sostienen a estos juicios, que sostienen mucho más que a los juicios, que sostienen la memoria, que sostienen la lucha y que sostienen sobre todo los nombres de cada una y de cada uno de los compañeros que cayeron y de los compañeros y compañeras sobrevivientes, que son en definitiva, bueno, por quienes pedimos justicia. Bueno, la idea que había comentado yo cuando me invitaron era por ahí dar un marco, no sé si general, pero por lo menos contarles un poco cómo están las cosas ahora que estamos justo a mitad de este año y que continúa esta incertidumbre, más allá de toda la esperanza que tenemos, pero es cierto que la cuestión todavía es dura y esto golpea a muchísimos argentinos y argentinas y también nos golpea a nosotros. Sin dudas que los juicios han recibido su parte también por la pandemia. De todas maneras, y como siempre, el movimiento de derechos humanos ha dado respuesta, ha estado, si no en la calle, en los Zoom, muy presente, y sigue estando reclamando y reclamando por lo que siempre se ha sostenido, ¿no? El juicio y castigo a los culpables, por supuesto como primera consigna, pero como también segunda consigna, la aceleración de los juicios. Hoy estamos en una etapa bastante interesante, ¿no? Porque los juicios continúan, los juicios se están haciendo en todo el país, pero las dificultades aumentaron. Y como las dificultades aumentó la firmeza para los reclamos. Y yo creo que hay algunas cosas muy buenas que han ocurrido en este periodo de 15 meses, 16 meses, desde el inicio de la pandemia, ya por lo menos en la Argentina, ya por marzo del año pasado. Algunas de esas experiencias tal vez queden para siempre, y otras, por supuesto, han mostrado muchas miserias por parte del Poder Judicial y de muchos funcionarios, que también tienen que servir de lección para que nunca más ocurran cosas como las que están ocurriendo. Lo primero que vivimos, recuerdan ustedes, allá por los primeros días de la pandemia, por el 20 y pico de marzo del año pasado, cuando estábamos haciendo toda la movida para poner pañuelos en las calles, en las puertas, en los árboles, en los balcones, por esa primera marcha
del 24 de marzo que no íbamos a poder hacerla rumbo a Plaza de Mayo, fue la aparición de una enorme cantidad de solicitudes de los genocidas para, con la excusa del COVID, salir de las prisiones, inclusive salir de las domiciliarias. Eso tuvo un efecto que significó que un porcentaje pequeño, pero porcentaje al fin, de aproximadamente un 10% de los genocidas, y por obra y gracia de algunas y algunos jueces, lograran ese objetivo. La mayoría no. La mayoría, bueno, hubo que presentar junto con las y los fiscales escritos en todas las causas. Fue una verdadera avalancha, ese primer mes fue terrible, eran centenares de pedidos, y por suerte la mayoría quedó en la situación en la que estaban, que la situación en la que estaban en general no es la que queremos, porque hay aproximadamente unos 160 más o menos en cárcel efectiva, en cárcel común, y más de 600 que están gozando de prisión domiciliaria, que en definitiva, siempre aclaramos, es prisión, pero es domiciliaria, y para el movimiento de derechos humanos y para gran parte de la sociedad es una herida fuerte, la de saber que están en su casa, porque además las casas de la inmensa mayoría no son precisamente como las nuestras. Hay muchos que están en verdaderas prisiones de lujo, en countries, en lugares a los que no se puede acceder para el control de realmente si están ahí acatando la prisión domiciliaria. Pero bueno, esto es parte también de la lucha que hay que seguir sosteniendo, ¿no? La pandemia desató una primera gran polémica entre nosotros y nosotras, ¿no? Que fue exigir, cuando exigíamos, bueno, los juicios, que se hagan los juicios, un sector decía, no, hasta que no haya presencialidad, los juicios no los podemos hacer por computadora. Y bueno, creo que el paso de los días y las semanas, y que la presencialidad estaba cada vez más complicada en todas las áreas de la vida, creo que se terminó, bueno, aceptando que estos juicios tienen urgencia y que hay que hacerlos sí o sí, y que si la vía era el Zoom o cualquiera de las plataformas, había que empezar. La verdad que fue también un sacudón para los propios juzgados y tribunales, porque empezaron los peros, ¿no? Pero ¿cómo le vamos a tomar declaración testimonial a alguien desde su casa? ¿Pero cómo vamos a acreditar la identidad? ¿Pero cómo vamos a garantizar que los juicios y el efecto simbólico y anímico y todo lo que represente resuelta? Y bueno, también ahí nos metimos en todos los debates posibles, y se fue caminando, construyendo esto que es totalmente atípico en todo el mundo, pero que creo que la primera conclusión es, bueno, permite que los juicios sigan, los juicios de lesa y otros juicios, pero los juicios de lesa tienen una característica muy particular en la Argentina y muy particular en el mundo, ¿no? Que es la Argentina aporta una enorme cantidad de presencia en los juicios. Este es un sello distintivo que tenemos en el país, ¿no? Nosotros, hay juicios en los que mucha gente, cuando es presencial, mucha gente queda afuera, no puede entrar a las salas, y la pregunta era, bueno, ¿qué iba a pasar con estos juicios? Y miren lo que ha sido, ¿no? Siempre la imaginación, la creatividad, pero por sobre todas las cosas, el empuje de los distintos organismos de derechos humanos, del movimiento de derechos humanos, que no es otra cosa que los organismos más la sociedad, o por lo menos el sector inmenso de la sociedad que se preocupa por estos juicios. Y lo que se logró es derribar barreras, ¿no? Una especialidad de nuestro movimiento de derechos humanos, encabezado siempre por las madres y por las abuelas. Muchas de estas barreras
era difícil pensar que se iban a poder derribar. Pero bueno, una de ellas ha sido, no es general, pero ya en gran parte de los juicios de lesa humanidad en la Argentina se permite lo que se está llamando ahora la televisación en directo, si bien no es por televisión como la conocemos, pero sí por las redes, para que distintos medios, pero sobre todo uno que se ha destacado en todo este tiempo, en estos últimos meses, ha sido el de los compañeros y compañeras de la retaguardia, que están transmitiendo, pero producto de empujar, no producto de la generosidad simplemente de un tribunal, sino que hubo que pedirlo. Por suerte hay tribunales que accedieron, por suerte hay jueces que la verdad se han puesto a la altura de los tiempos y han entendido que el factor juicio público, juicio oral y público, significa que la mayor cantidad de personas tiene que acceder a ver cómo actúa la justicia. Y entonces tenemos ahí casi todas las semanas tenemos transmisiones por la retaguardia de distintos juicios. En La Plata, en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, que es donde es más difícil conseguir cosas, porque Comodoro Pi, ustedes ya saben lo que representa, no por nada algunos dicen con sarcasmo Inodoro Pi, y no Comodoro Pi, otros le habían puesto hace unos años Comodoro Pro. Bueno, cualquiera de esas denominaciones en realidad lo que expresan es que es un lugar difícil, Comodoro Pi. Y es difícil ahí conseguir algunas cosas que en otras provincias o en otras jurisdicciones se consiguen, como por ejemplo esta. Pero bueno, en las últimas semanas también tribunales de Comodoro Pi han accedido a que la retaguardia transmita en directo los juicios. Y esto ha permitido que en algunos juicios la cantidad de compañeras y compañeros que presencian esa audiencia a veces ha superado los 5.000, porque permite que no solo quienes están en la ciudad donde se hace el juicio, sino en todo el país y en todo el mundo, estés donde estés y a la hora que estés, vas a poder ver en vivo y en directo el juicio. Por supuesto que no vamos a poder abrazar, no vamos a poder en los aplausos, pero creo que la presencia y sobre todo la tarea de difusión de los juicios se ha multiplicado por centenares. Y eso es un punto positivo a rescatar y que seguramente va a originar cuando tengamos la bendita y famosa normalidad o regreso a la presencialidad, por ahí vamos a tener un sistema mixto, que es que los juicios se hagan presencialmente, pero que también se puedan televisar y transmitir, y ojalá que eso permita la mayor cantidad de publicidad posible. Y por supuesto eso también genera consecuencias, ¿no? Buenas. Por ejemplo, en uno de los juicios donde se estaba televisando la audiencia, una sobreviviente, por medio de esa televisación, o sea, viéndolo en su pantalla, en su casa, estaba declarando como testigo. E inmediatamente se lo transmitió a su abogado y le dijo, ese que está hablando como testigo es el policía federal que a mí me secuestró. Y hoy, gracias a eso, todo eso ocurrió en poquitos meses, hoy ese policía federal fue detenido, fue indagado, fue procesado y ya está en poquitos meses, para demostrar que cuando se quieren hacer las cosas se pueden hacer rápido, está listo en un tribunal oral esperando el juicio oral. Era el comisario de la Policía Federal de San Martín en 1979. Bueno, por supuesto que hay cosas que duelen de este sistema de oralidad y publicidad por medio del Zoom, que ya saben ustedes son los cortes, los nervios que genera hablarle una pantalla,
la imposibilidad del afecto carnal y emotivo de un final de audiencia. Pero bueno, también, y con la mano en el corazón, yo les tengo que decir que gran parte, la mayoría de familiares que uno representa y que les ha tocado declarar desde la casa, me han dicho, mira Pablo, me siento más cómoda, más cómodo en mi casa que yendo al tribunal. Y esto se produce por varios factores. Uno, el traslado, sin duda. Por ejemplo, ustedes saben que, bueno, gran parte de quienes dan testimonio son familiares de edad, y ir hasta San Martín o ir hasta La Plata, etcétera, representa 2 horas más de ida, 2 horas de vuelta, y es un problema salir temprano de casa, y esas cosas, bueno, las han valorado y me las han hecho saber. Después hay compañeras y compañeros que nos han dicho, mirá, me siento más tranquilo y más tranquila en mi casa, porque sé que detrás de esa puerta está mi esposo, está mi hermana, están mis hijos, y yo sé que estoy más tranquila, tengo las cosas ahí, las manejo. Así que eso también para nosotros fue una sorpresa, ¿no? Que la mayoría nos dijera que la tranquilidad de declarar en su casa aflojaba mucho los nervios de tener que ir hasta el tribunal. Por supuesto, esto ha permitido, además, romper con una cuestión muy rígida que tenían ya acá. Me corro de los juicios orales, paso a los juzgados de instrucción. Los juzgados de instrucción, antes de la pandemia, minga que iban a tomar una declaración por este sistema, que ya existía. Esto no es el Zoom o las otras plataformas, ya existían antes de la pandemia, y algunas veces las tratábamos de usar, pero nos decían, no, el testigo, la testigo tiene que venir acá al juzgado. En instrucción era muy difícil aceptar una o videoconferencia o declaración por aplicaciones. Bueno, hoy esto ya pasó a ser muy, muy habitual, casi diríamos en un 90% en los juzgados de instrucción, y eso creo que también nos va a permitir acelerar muchísimo los testimonios de instrucción, que hoy son muy importantes porque estamos en un momento en que necesitamos, y ya con esto voy redondeando, necesitamos acelerar muchísimo la instrucción de los juicios. Los juicios orales, no digo que están al día, hay todavía muchos en la cola esperando. De hecho, bueno, Mansión Seré es uno de ellos, pero la verdad, donde hay más acumulación de espera es en la instrucción. No hay un estudio estadístico a fondo y firme, porque es muy difícil de hacerlo, de algo que nos preguntan todas y todos, que es ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta para el juzgamiento? Yo lo que puedo hacer es un cálculo en base a los casos que uno lleva, que son bastantes, y a lo que recopila de nuestro colectivo que tenemos de abogadas y abogados a nivel nacional, que lleva el nombre de un abogado que falleció hace pocos años, Mario Bosch, del Chaco. Aproximadamente un 60% todavía de los casos de víctimas no ha sido llevado a juicio oral. O sea, la proporción es muy alta todavía de lo que falta juzgar. Y si trasladásemos ese porcentaje a los represores, que nosotros creemos también que hay que trasladarlo, hay aproximadamente un 60% de los represores que todavía no han sido ni siquiera llamados a indagatoria, y eso uno lo nota en las mega causas, sobre todo en la causa, por ejemplo, Campo de Mayo, que es enorme, o en la causa Primer Cuerpo de Ejército, de donde se desprende la causa Mansión Seré. El porcentaje es enorme de represores que falta todavía detener, indagar y llevar a juicio. Así que tarea para adelante tenemos. Y bueno, como cosas buenas que han ocurrido esta última semana, ustedes saben que no sé si el máximo símbolo vivo que queda
de la represión, porque ponerles esos carteles a estos genocidas, no, la verdad que no sé si tenemos que hacer eso, pero bueno, sin duda que es un nombre representativo, que es, ¿por qué? Porque es el general de aquella primera línea de generales del golpe y de la dictadura que han quedado, que es el que ha quedado vivo, que se llama Santiago Omar Riveros, que era el jefe de la zona 4, el equivalente al cuerpo de ejército 4, que no había cuarto cuerpo de ejército, lo que había era zona 4, había primer cuerpo de ejército, segundo, tercero y quinto, pero al cuarto le pusieron zona, no cuerpo de ejército, el que manejaba Campo de Mayo, que tiene 96 años y está vivo y vive en un piso en Belgrano. Bueno, ese genocida, el 5 de julio, o sea, hoy, cumple 20 años en prisión, que es en realidad un pedacito en prisión común y la inmensa mayoría en prisión domiciliaria. Entonces, como hay un artículo ya vigente en aquella época, en el 76, del Código Penal, que establecía que los condenados a reclusión o prisión perpetua a los 20 años podían pedir la libertad condicional, la pidió y pedía salir hoy. Hoy, a las 0 horas de hoy, pedía estar en libertad. Lo pidió en la causa Campo de Mayo. Nosotros ahí solicitamos todas las querellas que, por aplicación de la ley de víctima, la jueza de ejecución citara primero a las víctimas para escucharlas, y hubo una audiencia por Zoom el jueves pasado, y representantes de varias familias y sobrevivientes, entre ellos nuestra querida Iris Avellaneda, manifestaron ante la jueza las razones por las cuales Riveros no tenía que gozar de la libertad condicional, aunque tuviese el requisito de los 20 años. Distintos argumentos, desde que tiene causas pendientes hasta el riesgo que significa que Riveros esté libre, hasta el símbolo que representaría para la Argentina que este ícono del genocidio estuviese a partir de hoy a las 0 horas caminando libremente por las calles de la Argentina. Bueno, el viernes a última hora recibimos la resolución de la jueza, y la jueza resolvió no concederle la prisión domiciliaria, por lo tanto, Riveros va a seguir al menos en prisión domiciliaria con sus 96 años. Y esto creo que es todo me parece un mensaje, una buena noticia para un hecho que se nos va a venir. Por eso en esto siempre estamos aclarando a las y los familiares y a los organismos: miren que pasa el tiempo, esto sí no es ninguna novedad, pero miren que al pasar el tiempo se acumula el conteo de años, y muchos de los genocidas que nosotros pensamos, uy, ¿y el juicio cuándo fue? Y uno dice, y fue hace pocos años, y cuando mira para atrás ya pasaron 13, 14, 15 años de aquellas sentencias. Bueno, ustedes lo saben, con Mansión Seré 1, y entonces hay que estar atentos, porque se vienen ya los plazos para empezar a pedir libertades condicionales y otros beneficios que no los vamos a contar para no aburrirlo. Pero bueno, esta fue dentro de todo una buena noticia. Así que bueno, los juicios continúan, la verdad que hay mucho para decirles, pero no los vamos a agotar. Mandarles de nuevo el abrazo de todas y todos por este aniversario de ustedes, que no es otra cosa más que el aniversario de de un faro para muchísimos organismos de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, lo que ustedes empezaron a construir allá en el 2000, lo que significa el espacio, lo que ha significado la búsqueda de ustedes por testigos, pruebas, documentos, etcétera, y todo lo que se hace en la zona, en la jurisdicción, y que además ustedes están presentes en todos los juicios, así que no les voy a decir lo que siente el resto de organismos cada vez que ve que
representantes de la asociación se acercan a presencial o en los Zoom a los juicios. Así que bueno, les dejo un enorme, enorme abrazo, el agradecimiento de nuevo y adelante. Muchas gracias, Pablo. Ro, ¿hay alguna pregunta para Pablo? En el chat, adhesiones. No sé. Bueno, no me escucho. Bueno. Hola, ¿se me escucha? Ahí está. Sí, dale, Rosa, te escucho. Está, porque no podía prender el micrófono, perdón. Dale. Buenas, ¿cómo andan? Sí, hay una pregunta de Marta Ibarra, que lo que ella pregunta es, tomando el caso del comisario de San Martín, que fue reconocido mediante la pantalla, ¿no es burdo que la mayoría, los imputados no aparezcan en los juicios, ni que su voz sea escuchada, cuando muchos testigos es lo que dicen reconocer? Esa es una pregunta que hay. Bueno, no sé, si quieren la contesto ahora, Sí, si no, sí, que sí, hable sí, Martín y después... como quieran. Bueno, que conteste ahora, pero después hace que sea al final todas las preguntas. Dale. Dale. Final. No, esta sí, es un tema que hay y que corre también para cuando son presenciales. Tenemos un código que establece que la obligatoriedad de la presencia de los imputados en el inicio del juicio, en el momento de los alegatos y en el momento de la sentencia. Después, en el resto del juicio, los imputados, cuando es presencial, tienen el derecho a estar en una sala contigua, dice el código, que en realidad, como nuestros juicios son largos, y para no estar trayéndolos a cada audiencia para que estén en una sala contigua, los tribunales en general lo que establecen es que, salvo que sea necesario para que alguien lo reconozca, el imputado está excluido de la obligación de estar presente en el juicio. Sabemos que esto duele, joroba, porque nosotros queremos que estén allí, y algún tribunal, el tribunal, por ejemplo, 4 de San Martín, en el juicio de la contraofensiva, que entre paréntesis ese tribunal hizo, la verdad, una sentencia impresionante, porque además revocó las domiciliarias a genocidas que tienen más de 80 años y ahora los están examinando en este momento para ver si van a ir efectivamente a cárcel común. Pero volviendo al tema, el tribunal hizo algo muy llamativo para los demás, para nosotros bueno, que fue, los obligó, cuando eran presenciales, los obligó a todos los imputados a que a las 8:30 de la mañana estén en el tribunal. Abrían el juicio a las 9 y tenían que estar sentados ahí. Y cada día que había juicio, les preguntaba a la mañana, ¿usted se quiere quedar o quiere hacer uso del derecho de no estar en el debate? Pero tenían que ir todas las mañanas. Al arranque del juicio tenían que estar. Muchos se iban, la mayoría se iba, algunos se quedó a algunas audiencias, pero los obligaba a estar. Así que bueno, esa es como una fórmula intermedia, pero es cierto, como dice la compañera, que la verdad lo mejor sería que estén. Pero bueno, tienen de dónde agarrarse con ese artículo del Código Procesal. Bueno, muchas gracias, Pablo. Vamos, si quieren hacer más preguntas, las mandan por el chat y después cuando... Las dejamos para el final. Claro, las dejamos para el final. Bueno, ahora vamos a presentar a Martín Nicholson. Trabajó 41 años en el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Fue secretario de la Fiscalía de la Cámara Federal Penal de Capital, siendo fiscal Luis Moreno Ocampo. Junto con él intervino como fiscal adjunto en el juicio de Zaineldin y los demás carapintadas por la sublevación del 3 de diciembre de 1990. Fue fiscal nacional de instrucción durante 25 años, de los cuales 5 estuvo en la unidad de juicios de lesa humanidad. Intervino como fiscal en el plan sistemático, en el juicio, ¿no?, al plan sistemático de apropiación de bebés, que le dio 50 años a Videla, en la subzona 16, La Riva, Hospital Militar de Campo de Mayo, 8 bebés apropiados, y en el caso del nieto Alejandro Sandoval. Actualmente está jubilado y estudia filosofía en la Universidad de Buenos Aires.
Buenas tardes a todas y todos. Bueno, es un honor estar con ustedes. Les agradezco mucho la invitación. Me produce una gran alegría porque realmente que me inviten, así como el año pasado me invitaron a dar unas palabras por video por los 20 años, demuestra que ha habido un nexo entre nosotros establecido a raíz del juicio o de los dos juicios vinculados con la zona oeste en la que tuve que participar. Y como dije en ese video cortito del año pasado, realmente para todo el equipo de la Fiscalía fue muy importante tenerlos a ustedes, porque siempre sentíamos que estaban presentes, siempre había compañeros y compañeras, y también para todo lo que se necesitara, para cualquier contacto, también ustedes siempre estaban presentes. Y bueno, el contacto con las víctimas del juicio empezó un día en febrero de ese año de 2014, ahí en el espacio de la memoria, y bueno, yo supongo que habría de parte de todos los que habían pasado por estos centros clandestinos, habría cierta desconfianza, como suele ocurrir por los antecedentes y las historias que se dan en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, aunque en el caso mío, mi antecesor, el doctor Kraus, creo que había sido un buen fiscal que había hecho el juicio por 12 casos de Mansión Seré, que fue el primer juicio. Pero bueno, ahí empezamos a vincularnos, y bueno, para mí era toda una carga, ¿no? Responder a la expectativa. Yo también me preguntaba qué expectativa tenía hombres y mujeres que hace casi 40 años, habían sido víctimas de los peores horrores perpetrados por la dictadura militar, y yo, por la experiencia, fui aprendiendo que realmente, aunque uno sea nada más que un funcionario, está representando al Estado, y el Estado, para la mayoría de la gente, tiene un valor lo que diga el Estado, y así como había sido ese Estado el que los había secuestrado, torturado, asesinado en muchos casos, desaparecido, violado, bueno, podíamos ser otras personas que diéramos una cara diferente y tuviéramos una conducta diferente, y que en la medida de lo posible pudiera reparar el daño hecho. O sea, en distintos juicios algunas personas me han dicho que han sentido como una reparación de poder estar ahí declarando, y bueno, si les ha hecho bien, también creo que ha sido bueno. Todos nosotros, lo de la unidad fiscal, pusimos todo nuestro mayor esfuerzo y dedicación para que el juicio saliera bien, y bueno, creo que el resultado fue positivo. A propósito de lo que decía recién Pablo, en el juicio los imputados estuvieron siempre presentes. El tribunal los mantuvo a todos, los hacía ir todos los días de audiencia, lo cual me pareció algo muy bueno. Bueno, como decía recién, o sea, bueno, cómo enfrentar esa situación de la expectativa que tenían respecto a este juicio, que siempre todo lo que uno quiere como fiscal, y todo el equipo conmigo, y las víctimas o las personas vinculadas a los desaparecidos, que realmente tienen derecho a exigir la mayor sanción respecto de quienes perpetraron estos hechos, y a veces, bueno, las penas no son tan altas como se pretende, a veces hay absoluciones. Bueno, acá el tribunal, la verdad que actuó bastante bien, aunque uno, por supuesto, tuviera criterios diferentes en algunos casos, y por eso presentamos los respectivos recursos, pero en líneas generales entiendo que salió bien. Bueno, ¿qué objetivo tenía en ese juicio? Lo primero es que era en realidad el primer juicio a la Fuerza Aérea. Se había hecho, ya les digo, en 2008 el juicio de Mansión Seré, de 12 casos, pero bueno, eran solo 12 casos y era solo Mansión Seré. Pero recordemos el juicio de las juntas. En el juicio de las juntas, Agosti, quien fue el comandante en jefe de la Fuerza Aérea los primeros años,
que integró la primera junta militar, tuvo una condena que creo que quedó al final en 4 años y meses, no recuerdo bien. Realmente vergonzoso. Y eso que el hecho de Marción Seré había estado presente ahí en el juicio, ¿no? Quien era su jefe de Estado Mayor y fue el segundo comandante de la Fuerza Aérea durante la dictadura, Grafiña, fue absuelto directamente. A diferencia de los segundos comandantes de Ejército y Marina, que habían sido condenados con penas más bajas que Videla y Macera, que habían tenido perpetua, pero habían sido condenados. En cambio, Grafiña directamente fue absuelto. Me tocó ser fiscal en el juicio de la Riva, que muchos de ustedes creo que han concurrido a alguna audiencia, donde logramos condenar por primera vez a Grafiña. Hasta ese año, hasta el año 2016, Grafiña era un hombre muy importante de la dictadura militar y sin embargo estaba impune. Así que la verdad que también fue muy importante ese juicio, fue un logro. Tengo entendido que después tuvo otra condena Grafiña. Bueno, digo que era la Fuerza Aérea porque, como creo que saben todos, la Fuerza Aérea, la única subzona que tenía esa, era la del partido de Morón, de esa época, con esas dimensiones mayores que la actual, y Merlo y Moreno. Por las bases, es evidente, ¿no? Por las bases aéreas que estaban ahí, la séptima, la primera, la octava, y un grupo de acción aérea, creo que se llamaba, que estaba ahí en la zona. La Fuerza Aérea quiso participar directamente, más allá que había en otros lugares del país donde habían actuado, pero siempre subordinados a los mandos del ejército. Y había habido algunas condenas, inclusive ya para esa época habían sido condenados por el asesinato de Monseñor Angel. Se le corta. Pero acá era la máxima autoridad de la Fuerza Aérea. ¿Se corta? Sí, Martín, fíjate. Sí, va y viene la conexión. ¿Se escucha ahora? Sí, a ver, dale. Bueno, entonces esa era la oportunidad de juzgar realmente a los máximos responsables de la institución. Me parece que ahora estoy congelado, ¿no? No, está bien. No, está bien. Ahora sí estás congelado, ahora sí. ¿Escucha la voz? Ahora sí estoy congelado. Hasta que empecé yo estaba... Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Sí, pero obviamente hay algún... no, es que acá se me apagó algo, ¿eh? Pero nosotros te vemos. ¿Me ven? Está bien. Sí. Bueno, entonces, bueno, la Fuerza Aérea, además, yo diría que hasta políticamente había salido bien parada la dictadura. Yo entiendo, primero, porque había tenido una sola subzona donde era la máxima responsable. También creo que había influido el hecho que en la Guerra de Malvinas los pilotos fueron vistos por el pueblo argentino como los héroes que habían piloteado los aviones, los supieron utilizar los jefes de la Fuerza Aérea en ese momento, y aprovecharon para tratar de pasar silenciosamente a un segundo lugar. Y además, bueno, si bien la Armada también está en una situación parecida a la Fuerza Aérea respecto a que no tienen mayormente fuerzas de tierra, aunque tienen infantería marina, pero bueno, la personalidad de Macera también había determinado que la Marina tuviera un rol fundamental, y bueno, lo tuvo en distintos lugares, pero lo tuvo en pleno centro, en la misma capital federal, o sea, en la ESMA. Pero creo que influyó en eso Macera, y históricamente la Marina también siempre ha querido dar disputa política al ejército, y por eso también asumieron una responsabilidad más grande. Bueno, entonces la idea era también
el hecho de demostrar que la Fuerza Aérea había actuado de igual forma que había actuado el Ejército y la Marina en todo el país con el mismo método, sistemáticamente secuestrando, torturando, haciendo desaparecer, violando personas, robándose los bienes de esas personas, y que no se había salido en una coma de la forma represiva dispuesta por la Junta Militar, pese a tratar de aparecer como los buenitos de la historia. Otro objetivo también, que lo he hecho en algún otro juicio, también es darle un encuadre histórico, o sea, también no pensar que quienes estaban ahí, los brigadieres, pensemos que ahí teníamos por primera vez a la segunda persona de la Fuerza Aérea, que era el comandante de operaciones aéreas, que era Océs, el brigadier Océs, o sea que Agosti hubiera estado ahí en caso de no haber fallecido antes. Y bueno, entonces la Fuerza Aérea históricamente había cumplido un rol de muchos años antes y en las dictaduras, y quienes estaban ahí, esos brigadieres y los oficiales, o los suboficiales, oficiales jóvenes no había en ese juicio, todos se habían formado en una Argentina donde las Fuerzas Armadas eran las que tenían el poder y las que decidían qué es lo que se hacía en el país, y utilizaban esas armas que se le habían dado para defender al pueblo argentino, las usaban para reprimir al pueblo argentino. Entonces hice referencia a que la Mansión Seré había sido el casino de oficiales de los pilotos de la Séptima Brigada Aérea. Séptima Brigada Aérea, que en los años 6 o en los años 50 era donde estaban los aviones Gloster Meteor, que eran aviones muy modernos que el gobierno de Perón les había comprado para la Fuerza Aérea, y ellos estaban muy orgullosos de los aviones. Uno podría pensar que tan orgullosos estaban que iban a defender el orden constitucional, pero no fue así. El 16 de junio del 55, en lo que yo considero el más grave hecho terrorista de la historia argentina, cuando los aviones de la Armada estaban bombardeando el centro de Buenos Aires, despegaron los aviones Gloster de la Séptima Brigada, supuestamente para evitar que sigan bombardeando la ciudad y asesinando gente, y sin embargo no fue lo que hicieron. Hubo un solo piloto que sí cumplió con su deber, derribó un avión de la Armada, y cuando volvió a la base se tuvo que esconder porque lo querían matar directamente. Cuando en septiembre triunfan el golpe militar, disculpe. Espera, Cuando en septiembre triunfa el golpe militar, ese oficial fue detenido, fue torturado, estuvo preso mucho tiempo y por supuesto expulsado de la Fuerza Aérea. Su única reivindicación fue que manejó el avión en el que volvió el general Perón en el año 73. Bueno, yo quería vincular eso, y había encontrado en el legajo de Mariani que había sufrido heridas el 16 de junio del 55. También sostuve que claramente no ha estado del lado de los defensores del orden constitucional, porque si no, no hubiera hecho esa carrera. Ninguno de los que se oponían al dominio que ejercían las Fuerzas Armadas coaligadas con las clases dominantes argentinas pudo hacer carrera en las Fuerzas Armadas, sino que todos los que molestaban los iban echando. Y bueno, y eso es la historia de Argentina, esos oficiales y esos suboficiales y esos policías que también estaban siendo enjuiciados ahí, se habían formado y habían ascendido en esas condiciones. Por eso era legítimo atribuirlo a un producto de la historia argentina en el que las Fuerzas Armadas, y en este caso específicamente la Fuerza Aérea, había cumplido ese rol nefasto. En otro juicio, en el juicio del Plan Sistemático de Apropiación de Bebés, yo sostuve como el bombardeo del 55 había sido un hecho que fue más de trágico en sí mismo, la cantidad de muertos y heridos, dio vuelta a la historia en el sentido de introduce un grado de violencia que después pagamos durante los
veintitantos años siguientes, o sea, por el grado de violencia que tuvo, así como los fusilamientos del año siguiente. Y que ha sido silenciado, y si no se llamó terrorismo ese acto, es porque los dueños del diccionario son los dueños del país, y llaman terrorismo a determinadas cosas y no a otras. Yo, por ejemplo, tenía el fallo de la Corte en el juicio de las juntas, afirma que cuando hace un poco la historia de cómo se llega a lo que ocurrió, que en el año 70 empieza la actividad terrorista. Y yo me acuerdo, dije en el no se juicio escuchó. del plan sistemático, dije, yo en el año 70 cumplía 15 años y yo no había vivido un solo día en Te silenciaste, Martín. Está sordo. Ahí me silencié. ¿Se escucha? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Qué lástima. Bueno, que yo en ese año cumplía 15 años y no había habido un solo día en democracia. Había habido 2 gobiernos civiles, pero con la mayoría proscripta, y gobiernos que estaban sujetos a la decisión de los militares. Cuando les molestaban, los sacaban, les imponían ministros, les imponían políticos, o sea, eso no era democracia. Entonces, pensar que la violencia en la Argentina empieza en el año 70, en muchos casos, cité el fallo de la Corte de la causa 13 del juicio de las juntas, pero realmente en ese aspecto no podía coincidir. Yo no podía coincidir con eso porque realmente me parecía que históricamente era claramente desmentible, o sea, cómo se había llegado a la violencia que ocurrió en la Argentina en esos años. Algo de esto dije, bueno, todo esto de la Mansión Seré como casino de oficiales y lo que pasó con los pilotos de los Gloster, y todo eso lo dije en el juicio de Mansión Seré. Después el tribunal, que en otros aspectos es impecable el fallo, pero por supuesto no coincidió en este aspecto, y citó el voto de Fait en el juicio de las juntas, donde da la visión esta de los, digamos, los 2 demonios. Bueno, después, un tema que para mí fue muy importante en este juicio, cuando yo el expediente para preparar el juicio, ya con casi un año de antelación de cuando me hice cargo de la unidad, noté que varias de las víctimas declaraban haber sido víctimas de abusos sexuales, o que otros eran víctimas, o que todas eran víctimas, pero ninguno hizo demasiado énfasis en eso, y en el juzgado tampoco hicieron énfasis en eso. Por ese motivo, la causa no fue elevada a juicio por abusos sexuales. Y yo consideré en ese momento que era un tema fundamental, no se podía pasar esa... Si bien ya estaba viendo algunos fallos donde se condenaba por abusos sexuales, veníamos de una historia que tiene que ver con toda la historia del país en muchos aspectos, pero bueno, por ejemplo, en ese momento me puse a leer Nunca Más a ver si se hablaba del tema de los abusos sexuales. Y no sé, no lo leí todo de nuevo, pero en el índice no hay una palabra relacionada con los abusos sexuales. No se menciona. Y después hubo un caso que me acuerdo me pareció tan patético que por eso también cuando tuve que ampliar por estos delitos, lo mencioné en el juicio, que fue el caso de Elena Alfaro en el juicio de las juntas, que ella empezó a hablar de cómo el coronel Durán Sáenz la violaba, se la llevaba al regimiento, la tenía atada a la cama, cómo en un rato nombró 8 mujeres que habían sido víctimas de abusos sexuales en el Vesubio. Cuando termina de contar esto, el juez que presidía la audiencia le pregunta, dígame, ¿había alguna persona que hablara en un idioma extranjero o algún extranjero en el lugar? O sea, no había escuchado nada, y nadie escuchó nada, digamos, era un tema del que no se hablaba. Con lo cual las que habían sido víctimas de esto estaban sufriendo el doble, porque se lo tenían que guardar, y algunos a lo mejor ni siquiera lo podían tomar plena conciencia ellas de lo que habían sido víctimas. Bueno,
como dije, el doctor Rafecas tuvo en cuenta el tema entonces las torturas, en los casos donde se mencionaban los abusos, dijo que eran torturas con violencia de género. Pero era lo mismo, eran torturas, no lo ponía como un hecho independiente. No se hablaba de los abusos sexuales como un delito más y con la gravedad que tenía. Entonces yo decidí que sí, que tenía que ver cómo hacía para que así fuera realmente, para que se pudiera lograr una condena por esos hechos, y no a los autores directos, porque ninguno de los que estaban enjuiciados ahí había sido reconocido. En algún caso que había sido reconocido había fallecido ya. Pero yo entendía que los brigadieres eran responsables directos de lo que había ocurrido respecto de estos delitos también. Bueno, empiezo a ver eso, y cuando empiezo a entrevistarme con las víctimas, me acuerdo que vienen algunos casos y me empiezan a contar. Una que en su momento, ante el doctor Rafecas, había dicho que ella, que ahí había casos de abusos sexuales, pero medio como trasladándolo a los demás y no haciéndose cargo. Cuando estuvo conmigo me dijo, no, yo fui víctima. Después vino la hermana y también contó. Bueno, y así empezaron a hablar muchísimos. Hubo casos de algunos que no, que siguieron hablando de que se violaban a todas, pero a ellas no. O sea, respeto, porque realmente no es fácil y cada persona hace el proceso como puede. Pero bueno, entonces lo que yo me propuse era, las personas que me dijeran que habían sido víctimas, decirles si estaban dispuestos a que se avance en eso. Entonces, ahí sí, en el juicio, yo les iba a preguntar si ellos iban a instar la acción y querían que se avance para llegar a una condena por esos delitos. Así hicimos, y en cada uno de los testimoniales, cuando contaban el hecho, yo les preguntaba, y ahí ya me permitía después avanzar respecto a los abusos sexuales. Hubo de todo, hubo desde varios que siguieron insistiendo que se violaran a todos menos a ellas. Bueno, hubo casos de abusos, como ustedes sabrán, respecto de hombres que hacían metiéndole un palo. Yo consideré que claramente estábamos frente a lo mismo, el mismo delito. Incluso encontré en un fallo de Mendoza, que la policía, hechos de la policía mendocina, donde hacían lo mismo con los varones, y quien había sido el jefe de seguridad o ministro de seguridad de Mendoza había sido Comodoro Santuchones, el mismo que comandaba ahí al grupo en la subzona 16. Claramente era parte de su metodología. Después hubo casos de una compañera que había sido víctima terrible de abusos sexuales, y cuando en el juicio le pregunté si ella deseaba que eso siguiera adelante, directamente me dijo que no tenía sentido, que no creía en el Estado. Bueno, también sumamente respetable, no tenía por mucho en el Estado que había hecho eso y que durante 40 años no había hecho nada. Hubo alguna otra que una víctima, otros buscando pruebas antes del juicio, y que esa víctima no tuvo mayor acompañamiento. Entonces cuando en la audiencia se le preguntó, no supo definir en ese momento si quería que se instara o no. Porque recalco también que las víctimas tuvieron el apoyo del Centro Ulloa, psicólogos y psicólogas que intervienen ahí, fueron muy importantes para que fueran tomando conciencia del hecho grave del cual habían sido víctimas, y de la importancia que tenía poder decirlo, ¿no? O sea que es indudable que cumplieron un rol fundamental. Bueno, seguimos avanzando con esos delitos, y el tema era cómo introducirlo, porque lo que fija el objeto procesal en un juicio es el procesamiento, bueno, la indagatoria, el procesamiento, y después el requerimiento de elevación a juicio, que tienen que coincidir en cuanto a cuáles son los hechos por los cuales se está juzgando. Yo tenía que ver cómo salteaba eso. Bueno, por eso es que empecé a instar
a decirle si querían instar la acción a cada uno de ellos para que, bueno, en todos los casos que me dijeran que querían instarla, pedir ampliación por eso. Para ampliar, tiene que ser un hecho nuevo o uno que sea continuidad de los hechos que ya fueron elevados. Yo consideré que esto era continuidad, era todo lo mismo, habían sido secuestrados, torturados y después violados, había toda una continuidad. Realmente la respuesta del tribunal fue positiva, lo tomaron y terminaron condenando. Realmente para mí fue una gran satisfacción. Hasta ese momento había pocos fallos y después creo que hubo cada vez más, pero realmente es muy grave que en nuestro país realmente durante tantos años eso haya estado silenciado y que nadie lo haya querido tomar, o sea que no había una negación respecto a este tema y que pasa por distintos sectores, no es solo el tema del Poder Judicial, aunque el Poder Judicial particularmente también tiene una mentalidad. Yo en algún momento escribí una nota en Clarín por una amiga una gran amiga que escribe ahí en las policiales, consiguió que yo publicara una nota sobre la mentalidad en el Poder Judicial respecto de estos delitos. Realmente, en general hay una mentalidad de negación y desde el juez que pregunta, ¿y usted qué vestido tenía puesto?, hasta un juez que me dijo a mí realmente que le había preguntado, cuando era empleado, le había preguntado a una víctima si le había gustado o no le había gustado. Bueno, ese tipo de cosas no es demasiado raro en el Poder Judicial, ¿no? Lamentablemente, y no creo que esté cambiando demasiado. Pero bueno, pudimos avanzar con ese tema y se logró realmente la condena. Bueno, ya, el otro tema que había que convencer a los jueces era que a quienes había que condenar era a los jefes, no a las personas que directamente habían cometido el hecho, porque no sabíamos quiénes eran. Y bueno, también hicieron lugar a eso, lo fundamenté claramente en que estos brigadieres habían instrumentado una metodología de secuestro, de tener las personas secuestradas, torturadas en las condiciones en que estaban, que sabían perfectamente la mentalidad que tenían todos ellos respecto a cómo consideraban a las mujeres, la visión suya de la mujer, lo que decían. Varias víctimas lo han declarado, o sea, también que le decían putas y guerrilleras, así como es el libro de exactamente es lo que le decían a algunas víctimas de Mansión Seré también. Para ellos era inconcebible ese tipo de mujer, entonces lo hacían con la mayor saña y sin ningún problema, y los superiores no podían ignorarlo, y aparte jamás hicieron nada por evitarlo también, o sea, es justamente previsible que esto ocurriera. Y bueno, afortunadamente el tribunal lo entendió así y los condenó por ese delito. Bueno, respecto de los demás aspectos, bueno, para mí fue una gran satisfacción haber participado en ese juicio. La gente que conocí, realmente hice amigos también. Haber logrado que brigadieres que habían tenido tanto poder finalmente fueran condenados. Lo mismo en el juicio de la Riva, realmente ahí, si bien era por la desaparición de dos compañeros, una compañera y un compañero, pero había toda una historia aparte de un chico apropiado, ¿no? Que se dio en más de un caso ahí también, ¿no? Pues sabemos perfectamente. Bueno, era otra prueba de cómo todo estaba coordinado de arriba, o sea que nada de lo que ocurría abajo lo ignoraban los de arriba, porque también lo mismo, la preparación de los chicos ahí, que una mujer embarazada fuera llevada a la ESMA para el parto y estaba secuestrada por la Fuerza Aérea, claramente la orden venía de arriba, como en todo, ¿no? Fue un plan perfectamente organizado desde los altos mandos y cumplido desde abajo, y todas las excusas, ellos
los brigadieres, el argumento generalmente es que ellos estaban preparando a la Fuerza Aérea para la guerra con Chile, y que de estas cosas no se metían. Pero bueno, al final no se metían ninguno, pero las cosas se hicieron con las estructuras de la Fuerza Aérea, en base de la Fuerza Aérea, porque no fue solo Mención Aérea, fueron las bases, fueron las comisarías que dependían en esa subzona de las autoridades aeronáuticas, así que la responsabilidad quedó claramente demostrada. Y bueno, aunque sea muchos años después del juicio de las juntas, quedó clara la responsabilidad de la Fuerza Aérea. Lo único que uno lamenta con estos juicios es que hechos tan graves como los que se vieron ahí, como los que se ven en todos los juicios, no tienen la difusión que tienen que tener. Pensemos solamente lo que acabo de decir respecto de los abusos sexuales, o sea, casos de chicas de 16 y de 14 años abusadas por policías y por militares, y eso en otras circunstancias sería el bombardeo mediático sobre el tema, pero acá no salió en ningún lado. O sea, bueno, Página 12 publicó lo que tenía que publicar, tampoco tanto, pero publicaba, pero los otros medios directamente nada. Y bueno, realmente la decisión de los medios. Yo siempre recuerdo en el juicio de plan sistemático, declaró Robert Cox, quien fue el director del Buenos Aires Herald, que se tuvo que ir del país, porque más allá de ideología y todo, fue un hombre que fue coherente en cuanto a denunciar las violaciones de derechos humanos, y incluso el tema del secuestro de niños y de bebés. Y Robert Cox declaró en el juicio ese que el representante de la BBC en la Argentina le había contado que, hablando con Octavio Hornos Paz, secretario de redacción de La Nación, le había preguntado: pero ustedes, ¿por qué no dicen nada de algo que todo el mundo sabe acá, que es que desaparece la gente? Y ustedes no publican ni una palabra. A nuestros lectores no les interesa este tema, le dijo Hornos Paz. Y bueno, lo mismo ahora, hay cosas que se ve que ellos consideran que no interesan y por eso no las publican. Queda claro que fueron poderes militares, económicos, mediáticos, con ayuda de afuera, los que hicieron todo esto, estas aberraciones, y por eso es que lamentablemente no tienen la difusión que deberían tener. Bueno, quedo a disposición también si quieren hacer alguna pregunta sobre cualquier tema. Ro, ¿tenés alguna pregunta? Sí. Muchas gracias, Martín. Ahí estoy leyendo el chat. María Su pregunta, esta es para Pablo. Ella dice: en el caso de Riveros, la resolución de negación de libertad condicional no marca jurisprudencia, digo, para lo que se viene y estemos preparados, por lo del conteo de años transcurridos. Es la sentencia, es la resolución de una jueza de ejecución para un caso concreto. Ustedes saben que, bueno, todo este tema de la jurisprudencia en el derecho, en la vida, a veces hay cierta confusión que se cree que porque ya hay un fallo, sea en el fuero que sea, penal, civil, laboral, que hay un fallo y eso significa jurisprudencia que tiene que ser replicada en todos los otros juzgados y tribunales, y bueno, no es así. Sirve para presionar en otros casos, sirve como antecedente, sirve para seguir ahí ayudando a que se construya lo que debería ser luego, bueno, una jurisprudencia uniforme, o sea que todos los tribunales vayan para el mismo lado, pero en realidad las sentencias que tienen sí un efecto cascada, podríamos llamar, en realidad son más las de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas sí derraman con cierta obligatoriedad para el resto de tribunales. Pero de todos modos es un antecedente importante que nos va a servir bien para invocarlo cuando, bueno, el próximo genocida, los de la ESMA, ya están preparándose, porque bueno, son también de los más antiguos en cuanto a condenas, y seguramente, bueno, en los próximos años seguro que va a ser el tema que nos va a tener
con mucha inquietud en todo el país, porque empiezan a correr los plazos y se van a ir enterando ustedes de que, bueno, fulano de tal, el genocida de Seré, de ESMA, está pidiendo los distintos beneficios que hay. El de la libertad condicional es uno, pero bueno, las salidas transitorias, etcétera. Así que a prepararse mucho con esto. Bien, sigo con otra más, si les parece. Patricia, es un comentario que ella quiere mencionar el alegato de Pablo en el juicio de la contraofensiva montonera, que marcó un hito por la defensa que realizó el derecho a la resistencia contra la dictadura. Y otra compañera también compartió el link por si quieren verlo después, es buen material para tener. Y Mónica hace otra pregunta, también para Pablo, que ella dice, si Pablo puede explicar qué pasará con la sentencia de APA en juicio contraofensiva y su diagnóstico de debilitamiento psíquico por parte del cuerpo médico forense. Bueno, acá también un comentario respecto de un tribunal que va a estar a cargo de Mansión Seré 4, ¿no? El Tribunal Oral Federal 5 de San Martín, que ahí explicó un poco Martín también cómo había procedido en otros casos. Ahora tiene otra composición igual, ¿no? Pero este es un represor que alegó el último día, venía de una operación, y el último día hizo una presentación, o sea, antes de la lectura de la sentencia, presentó un certificado de un médico, de una médica en realidad, diciendo que no estaba con la capacidad cognitiva suficiente como para seguir en juicio y pedía ser excluido del juicio, el último día, en el último minuto. Y bueno, se suspendió respecto de la lectura de la sentencia, o sea, logró su primer objetivo, y ahora se está haciendo digamos, hubo pericias, pusimos peritos, compañeras y compañeros nuestros, lo revisaron y hay dos informes distintos. El cuerpo médico forense dice que tiene que quedar afuera del juicio y los peritos nuestros dicen que no, que está simulando. Entonces ahora el tribunal, la verdad, se portó bien y lo que resolvió es junta médica para que ambos grupos, digamos, de médicos den sus explicaciones y después de eso el tribunal va a resolver. O sea, no, lo bueno, digamos, es que generalmente hay una tendencia en el Poder Judicial a creer todo lo que dice el cuerpo médico forense, que el cuerpo médico forense es como cualquier organismo, tiene de todo ahí, de todo, y sobre todo tiene un tufillo ahí conservador bastante preocupante por parte de muchos profesionales. Entonces, es bueno que no le haya hecho caso de entrada el tribunal y que haya mandado a una junta donde van a discutir los argumentos y después el tribunal va a escuchar y va a resolver. Así que está pendiente la resolución de APA. Si dicen que simuló, lo van a sentar a escuchar la, suponemos, segura condena, porque fueron todos condenados, quedaba él, así que esperaremos que la sentencia también sea condenatoria. Bien, quedan dos más. Otra más de Patricia, para Pablo, que ella pregunta, en el juicio Vuelos de la Muerte se escucharon muchos exconcriptos que cambiaron lo que habían declarado en la instrucción, hechos que habían escuchado o visto y ahora lo negaron. ¿Qué creen que... Ay, se me fue. ¿Qué cree que pasó para que tantos cambiaran su declaración? Sonrío porque ha sido el tema de estos últimos meses. A ver, yo tengo una obsesión con los conscriptos, así que, y los defiendo mucho, porque no sé si se acuerdan, pero bueno, hace muchísimo, a ver, yo cuento mi historia personal rápida. Yo fui testigo de cómo a los conscriptos que venían a traer algún aporte en la década del 80, se los echaba de los organismos. Teníamos un concepto que era el que estuvo ahí, sea colimba o sea general, es culpable. Y entonces se les decía, no, no me vengas acá con eso, no, vos participaste, que afuera. De ahí
a esta parte corrió mucha agua y creo que aprendimos algo, que es, la verdad, necesitamos ese testimonio primero. Segundo, o si quieren inviertan el orden. Segundo, para mí, estaban haciendo el servicio militar obligatorio. Y tenían, no todos, porque la primera tanda, la del 76, tenía 20 años, pero la tanda del 77 en adelante ya tenía 18 años, recién salían del secundario, o estaban cursando el secundario todavía, y creo que esos dos elementos hay que ponerlos en la balanza. Y además, la verdad, la mayoría está realizando un aporte, pero no importante, clave, no para la causa abuelos, para todas las causas, pero en la causa abuelos no hubiésemos logrado nada sin los Colima. Entonces yo lo que digo es, no se enojen con los ex soldados que dicen no me acuerdo, porque la verdad hay muchos que no se acuerdan y que hay que leerles el testimonio para decir, pero mire, usted hace 11 años dijo que había visto tal cosa, y ahí dicen, sí, me acuerdo, pero la verdad nos pasa a nosotros también, ¿eh? Miren que todos ustedes saben que tenemos testigos nuestros que dicen, hoy, dicen, pero yo dije eso en el 80 o hace 10 años. No, entonces si lo dije y lo firmé, tiene que ser cierto, pero la verdad no me acuerdo. Y hagan el ejercicio ustedes mismos, hoy, sobre algo que dijeron hace 11 años, porque ese es el periodo que hay en vuelos de la muerte. Declararon hace 11 años en San Martín, o 10, y están declarando ahora por esta demora de los juicios. Pero la verdad, la inmensa mayoría de los testigos, pero en este caso de los ex soldados, está respondiendo, y hay algunos que han aportado mucho más de lo que habían aportado antes, y yo estoy bregando, así como logramos la primera campaña hace 11 años para que los colimbas hablen, y hoy el Estado, la verdad que no nos está dando una respuesta rápida. Estamos pidiendo desde el año pasado, hagan la campaña de nuevo de los colimbas, háganla por la tele, háganla en los partidos de fútbol, que es importante porque tuvo repercusión. Se presentaron 600 colimbas ex colimbas en el 2010, voluntariamente con datos, porque eso es lo que tienen las campañas. Aceleran la entrega de datos, porque si no hay que estar llamándolos uno por las listas. En cambio, con la campaña que dice, si tenés algo para contar de lo que viste, escuchaste en la colimba, manda un mail, acércate a, qué sé yo, y ahora es más fácil tomarles declaración por el Zoom. Entonces la campaña hoy es más urgente que nunca, porque además ya los ex colimbas tienen 60 y pico de años. Así que bueno, no se enojen con los ex colimbas, la verdad que la mayoría se está portando bien. Bien, una pregunta más para Martín, en este caso. Lo que preguntan es, o sea que en el juicio de Cere fue la primera vez que se juzgaron los delitos sexuales en juicios de lesa. No fue la primera vez. El primer fallo creo que es del 2010 en Mar del Plata. Un suboficial de la Fuerza Aérea, me parece que era de ahí de la base de Camet, ahí al lado del aeropuerto, el suboficial que había violado a una compañera secuestrada. Ese fue el primer fallo. De jefes que no hubieran participado en el hecho de la violación, sino su responsabilidad por jefes, creo que en Tucumán también se había condenado un año antes, o no me acuerdo bien la fecha, me parece que también había un antecedente. Estaba empezando el tema, recién creo que ahora hay muchos más. Respecto de los Colimba, quería agregar que en el juicio de Cere también fueron varios ex Colimbas y que aportaron, siempre son pequeños detalles, pero esos pequeños detalles uno los va juntando y va haciendo un montón de pruebas, es importante. Bien, hay también comentarios. Uno dice,
excelente haber hecho esa conexión histórica entre la masacre del bombardeo de Plaza de Mayo y la última dictadura. Después agradecimientos y recomiendan también que Roberto Baschetti en su libro Queme esas cartas, rompe esas fotos, toma el bombardeo a Plaza de Mayo como el comienzo de la violencia estatal. También otro comentario. No sé si hay alguna pregunta más que quieren mandar y si no puedo leer las adhesiones. ¿Algo más, mami? Lali, perdón. Lee las adhesiones. Bueno, oigan las adhesiones. Las adhesiones, Agrupación 13 de Noviembre Ituzaingó, Hijos La Matanza, Moreno por la Memoria, Frente de Derechos Humanos de Nuevo Encuentro Ituzaingó, Unión Nacional de Artistas Visuales, UNAV, Comité por la Liberación de Milagros Sala Ituzaingó, Federación de Docentes Peronistas, Néstor Carlos Kirchner. Y hay otro comentario más de Celeste en el chat, que lo que ella dice es, respecto de las violencias o abusos, muchas no decían por qué se las consideraban colaboradoras. Eso. Y hay una de Marcos Paz. Sí, la Secretaría de Derechos Humanos, Equidad y Ambiente Sustentable del municipio Marcos Paz. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Se podría desmutear y hacerlo ordenadamente? No hay ningún problema. Dale, Patri. No, le quería preguntar a Martín Nicholson si sabe cuál es la situación actual de los condenados del juicio Seré 2. Si están presos, si están con domiciliaria. No, la verdad que no estoy actualizado de cuál es la situación. Me jubilé hace 2-3 años, y si bien estoy en contacto con la gente que trabajó conmigo, pero no recuerdo bien quién está en domiciliaria. Bueno, pero los brigadieres igual estaban en domiciliaria también, ya estaban en ese momento. Nosotros pedimos que se lo detenga, pero no se lo detuvo. Y tengo idea que alguno de los suboficiales pidió en su momento y se le denegó, pero no sé ahora, la verdad, en este último año no sé qué pasó. Ay, perdón que yo haga un comentario en relación a eso. Hace un tiempo atrás, cosa de 2 meses aproximadamente, Daniel Scali, ¿sí?, de La Patota, justamente que fue condenado en el juicio Mansión Serie 2, Circuito Represivo Zona Oeste, por enfermedad, ¿sí? Tiene cáncer la persona y se le concedió el arresto domiciliario por ese tema. Lo que sabemos, por lo menos, de Daniel Scali en particular, ¿sí? Ya, está bien. Perdón, Germán, y me parece que 6 Dedos también había pedido domiciliario y se le denegó. ¿Es así? Yo entiendo lo mismo, que a 6 Dedos se le denegó, pero que Scali se corroboró que efectivamente tiene un cáncer terminal y sí se le acusó a 6 Dedos. Una acotación, si bien yo no lo sé porque no estoy en las causas de Mansión Seré, pero ustedes pueden, como asociación o como familiares, pueden solicitarle el pedido a la procuración, a la proculesa, que allí llevan el registro uno por uno para que les den un informe de todos los condenados de los juicios de Mansión Seré o de otros, uno por uno, para ubicar su situación. Que eso estaría bueno para hacer el seguimiento, porque a veces, como nos ha pasado a nosotros en distintas causas, resulta, porque no le dan intervención a las querellas en el incidente de ejecución, no le dan, el código nos corre de ahí. Entonces solamente le corre en vista a la fiscalía. Entonces es a veces imposible saberlo, y a veces nos hemos encontrado con gente que dice, pero fulano de tal lo acabo de ver en la farmacia. Y efectivamente es ese que le han dado alguno de los tantos beneficios que hay, porque hay distintas categorías, no es solo la domiciliaria. Después le dan hasta, hemos tenido en Bariloche
permiso para ir al mecánico, permiso para llevar el auto al mecánico, a uno que tenía domiciliaria. Claro, cualquier cosa. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, yo sí voy a hacer una para Martín o para Pablo, el que quiera me la contesta. Yo tengo una pregunta. Nosotros estamos todo el tiempo recalcando que queremos que los genocidas que son procesados cumplan cárcel efectiva. Ahora, la pregunta mía es, ¿de qué depende o qué habría que modificar para que los genocidas y los que son encontrados culpables de un delito de lesa humanidad cumplan su condena en la cárcel? ¿De qué depende modificarlo? ¿Hay que modificar el Código Penal o no sé? Si me lo pueden explicar. Bueno, de acuerdo a la ley, a partir de 70 años existe la facultad de otorgarle la domiciliaria, no es taxativo. Pero bueno, en muchos casos, a partir de determinada edad o por enfermedades, se decidió eso. Ya digo, bueno, el día de la acusación, nosotros ahí solicitamos que todos cumplieran en la cárcel, y no nos hicieron lugar, y es facultad de los jueces, y no, en eso no tenemos mucho por hacer. Bueno, por supuesto, siempre se puede modificar con un artículo específico que todos los condenados por delito de lesa humanidad no puedan cumplir prisión domiciliaria, pero bueno, son decisiones o del legislativo o, en los casos concretos, de los jueces directamente. Claro. Bueno, muchas gracias. Son facultades de los jueces y las juezas, y la verdad que es difícil obtener una ley de ese tipo. Durante años se nos ha pedido que impulsemos eso, y la verdad es muy difícil. Es una ley que sería declarada inconstitucional, porque digamos, hay que igualar, no puede haber presos de lesa y presos de no lesa con distinto tratamiento, entonces yo creo que sería declarada inconstitucional. Lo que sí hay que hacer es el seguimiento, porque y además, bueno, esto que así como les cuento lo del en Bariloche, el permiso para ir a arreglar ir al taller mecánico a arreglar el auto, también es cierto que hay algo no escrito que implica el tema, por ejemplo, de los apellidos, sin duda. O sea, Echecolás está hoy en cárcel común. Es Echecolás, sin duda. Y sin duda, los jueces, el apellido Echecolás, evidentemente les dice algo, porque Echecolás es lo mismo que Riveros, y Riveros está en domiciliaria, y Echecolás está en cárcel común. ¿Qué cuerno hay ahí? No sabemos, pero bueno, siempre los jueces le encuentran una vueltita más al dictamen médico para decir Echecolás con 90 sí, Riveros con 96, que Riveros está para correr maratón y sigue ahí en prisión domiciliaria. No sé, es como el tema, yo siempre pongo el ejemplo cuando hay charlas o clases, el tema de Robledo Puch. Y sí, Robledo Puch es Robledo Puch y no le quieren firmar de ninguna manera la libertad condicional. Y bueno, y sigue ahí preso y está bien, pero es Robledo Puch. El que le firme la libertad condicional a Robledo Puch entrará en los medios y se comerá 15 días de que le peguen palos, pero bueno, ahí se ve el tratamiento desigual. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Bueno, nos podemos desmutear para darle un fuerte aplauso a Martín y a Pablo. Y de paso festejamos nuestro aniversario con este aplauso. Feliz cumple. Quiero agradecerle mucho a Martín, que lo conozco hace muchos años, y a Pablo, que no lo conozco hace tantos, pero son un montón también,
Y bueno, que a ver cuándo podemos hacer algo diferente, como hicimos con Pablo, pedir a comer las lentejas a la casa de las madres. ¿Te acordás, Pablo? ¿Podemos armar algo ahora, dentro de un par de horas, unas lentejas? Bueno, sí, pero realmente vamos a ver cuándo es el momento que podamos juntarnos. Bueno, Sí, no sé sí. cuándo va a ser. Sí, Y sí, como- ya falta poco, ya falta poco. Bueno, y como es nuestro cumpleaños, y bueno, el otro día estuvimos en la recorrida de Mansión, y yo lo dije, pero lo voy a volver a decir, porque creo, así como cuando terminamos un acto de derechos humanos siempre decimos 30.000 compañeros desaparecidos presentes, yo voy a hablar de los nuestros, quiero acordarme, como ya lo hice el otro día, pero muchos no estaban, de Jaime, de Sara Steinberg, que fueron los primeros que empezaron, que fueron los que hablaron de las excavaciones, los que iniciaron las excavaciones, de Elicia Córdoba de Mopardo, que tampoco la Presente. tenemos, y que se pasó dando clases en todas las escuelas, y ella quería ser maestra, hubiera sido una excelente maestra. De Rosa Remnikov, que también no la tenemos. Presente. Odila, que la perdimos el año pasado y que Presente. fue maravillosa porque hizo de todo por la asociación. Al Turco, que también era compañero, ellos son los que no están con nosotros. Y después, ya que estamos, nombramos a aquellos... Y a Raúl, Tere. Y a Raúl. Bueno, compañero Raúl. Bueno, Presente. Guerra. María Cristina Guerra. Bueno, pero Cristina Guerra era compañera que no estaba en la asociación. No, Nora Chenique. Nora Chenique, Cristina, Orlando Elena, Llanos. la mamá de Orlando Llanos Germán. Orlando. La mamá de Germán, que siempre estaba con nosotros. Pepa, que siempre estaba con nosotros. Y por supuesto, ¿quién nos falta? Nora, que está siempre con nosotros. Iris, que está y ahí. que nos representa. Iris está por acá. Está hablando, Iris está hablando recién. ¿Dónde estás, Iris? Con Iris Hola, tenemos- Iris. Con Iris tenemos que ir de nuevo a los cumpleaños, cuando hacemos los cumpleaños con Iris. ¿No, Iris? ¿Dónde Sí, está? exacto. No la veo. Lógico. Bueno, tenemos que hacer cumpleaños con Iris. Y con Nora, que nos representa en todo el mundo, es la representante de la Argentina de los derechos humanos, y como decía Carlos el otro día, que está por ahí, Carlos, decía, si tiene que estar en Palestina, está en Palestina, si tiene que estar en África, está en África, es verdad. Bueno, pero yo quería nombrarlos, aunque ya los nombramos el otro día, pero hoy es nuestro cumpleaños, para nosotros es hoy, aunque es el primero, no es hoy. Pero bueno. Feliz cumpleaños, entonces. Bueno. Feliz cumpleaños. Gracias, Iris. Iris. Iris me mandó por privado un beso a Pablo, que lo quiere mucho y lo respeta, que es un genio. Pero ahora se lo podés decir vos, Iris. Ya ves el cariño que le tengo, así que te mando un beso Gracias. grande y un abrazo militante, Pablito. Gracias, Iris, gracias, muchas gracias. Y gracias a la asociación por acordarse de Sara, bueno, Sara, del compañero de Sara, porque Sara marcó, además de todo lo que marcó la familia y él, por lo que hicieron por su hijo y por los compañeros, judicialmente también marcó un hito, porque se permitió que, aún habiendo fallecido Sara, su alegato fuera válido. La oposición de la defensa, que decía que ya había fallecido, por lo tanto ya no había querella, y el tribunal dijo, aunque haya fallecido, la señora peleó por justicia y se va a escuchar su alegato y va a ser válido. ¿Te acordás, Pablo, que ella pidió cuando se sintió enferma, pidió ir a declarar antes? Sí, sí, sí. Acompañamos- Y declaró anticipadamente. A mí, si me permiten, yo quiero saludar muy afectuosamente a Martín, porque fue Saludos. espectacular el comportamiento del compañero en el juicio de Mansión. Un abrazo grande. Gracias, Rubén. Un abrazo grande. Un abrazo Un inmenso. abrazo, Martín. Un abrazo para todos. Ahí te mandó Saludos María. para Pablo, obviamente. No tengo vínculos con él, pero con Martín sí. Un gusto verte, Rubén. Igualmente, igualmente.
Bueno, tenemos el gusto Martín que es un tenemos, capo, Martín es un capo. Sí, tenemos totalmente. vínculos con totalmente. los dos. Vínculos Ha prestado cuando se lo ha requerido, ha prestado apoyo en forma incondicional. La verdad que espectacular, espectacular. Y eso hay que reconocerlo. La verdad, yo ahora me nutro, estoy escuchando esto, y bueno, es buenísimo para mí, ¿no? No conocía mucho temas, pero la verdad que escuchando ustedes, que ustedes son los que vivieron, bueno, la verdad mi admiración por esto de la ley, ¿no? La justicia. Muy bueno. Gracias para todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, para muchas los gracias dos, a ¿eh? todos, a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, hasta las lentejas. La próxima con lentejas, sí, sí. Vamos. Sí. 30.000 compañeros desaparecidos. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, Cristina, ¿qué estaba diciendo? Que no lo veo a Pablo haciendo una vez. Martín tampoco la hizo, pero él yo sé que la hace. Él la hace. Un beso para todos. Bueno, chicos. nos vemos. Chao. Chao, hasta luego. Chao, Cristina. Chao, chao. Chao, Cristina. Chao, chao. Chao.